¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Marcela, Ale, Débora, Daniela, que las veo con las cámaras. Los demás también, buenas tardes a todos. Quisiera alguien que me cebe mate como está tomando ahí la compañera, pero hoy estamos solas, así que nadie me ceba mate, eso no vale. ¿Cómo están? Bueno, vamos a tratar el último tema hoy, del módulo. A ver si llegamos a terminarlo así por esas casualidades de la vida, si lo llegamos a terminar. Bien, ahí está, sí, aceptamos al compañero y comenzamos. Bien, entonces, último tema. Hola Susana. Organización y gestión entonces de una farmacia. ¿Sí? Bien, obviamente creo que está más que claro que es indispensable, más dentro de una farmacia, que tenga una buena organización, ¿sí? Que esa organización sea funcional, ¿sí? Sea bastante por ahí rigurosa, como decimos nosotros. ¿Para qué? Para, primero que nada, poder mantener un stock de medicamentos, ¿sí? Que nosotros a simple vista, que nosotros a simple vista nos podríamos dar cuenta, a ver si se está rompiendo ese stock de X medicamentos, ¿sí? Bien, ¿para qué también hace falta una muy buena organización dentro de la farmacia? Por el tema de reducir la parte económica, los costos, ¿sí? Ahorrarnos a nosotros tiempo. ¿En qué nos va a ahorrar tiempo y en optimizar, nuestro trabajo? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en el almacén de la farmacia, donde están todas las medicinas, todos los productos farmacéuticos bien organizados, nos ahorra tiempo cuando tenemos que hacer control de stock. Nos ahorra tiempo cuando tengamos que hacer pedidos, ¿sí? Y todo eso nos va a facilitar también nuestra gestión y también esto de la evaluación continua del consumo, ¿sí? Algo que quiero que quede claro, que también lo vamos a hablar en el próximo tema, cuando hablemos de medicamentos y fármacos, que todo principio activo tiene una denominación común internacional, que se abrevia con las siglas DCI. DCI, Denominación Común Internacional. Pido que siempre anoten las siglas y el significado, porque en las evaluaciones mayormente coloco las siglas y no lo que significa. Entonces, el día que llegue la evaluación, va a decir DCI, y si ustedes no saben lo que es DCI, no van a entender la pregunta. ¿Sí? Entonces, los medicamentos se designan según la denominación común internacional. Hay una ley que se sacó, que después más adelante vamos a charlar de la misma. ¿Sí? ¿Por qué todos los principios activos tienen una denominación común internacional y por qué los medicamentos se designan con la misma? Para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, en los documentos de gestión, los medicamentos se comercializan bajo la denominación común internacional. Después Hola, tenemos... perdón, recién Sí, me metí en la clase. hola Eliana, no hay ningún problema, recién comenzamos, así que no te hagas ningún drama. Bueno, hola a todos. También le decía que un medicamento puede llevar su nombre de marca, su nombre comercial.
¿sí? Pero siempre va a estar la denominación común internacional. Bien, y recuerden otra cosa que también se los había dicho. Los medicamentos genéricos son copias exactas de los medicamentos comerciales o los medicamentos de marca. ¿Sí? Bien, Sandra, ¿levantaste la mano? ¿A dónde está Sandra? Que no la veo. ¿Querías hacer alguna pregunta? Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Recién pude conectarme. ¿Qué se vio? Organización. Organizaciones Perdón. un segundo. Primero voy a decir, ahí está, porque me retumba lo que yo hablo y me hace mal el oído. Comenzamos a hablar de organización y gestión de una farmacia. ¿Sí? Recién hace 2 minutos comenzamos, así que no sean problemas, miren la primer partecita es muy simple. ¿Sí? ¿Bien? Bien. A ver, con respecto a el tema de la selección de un medicamento. ¿Por qué primero se comercializa siempre bajo la denominación común internacional para que el paciente cliente pueda elegir llevar uno de marca o llevar el genérico? Depende del costo, ¿sí? Se denomina entonces siempre con la denominación común internacional, ¿sí? Pero acuérdense que tiene el genérico la misma forma, la misma dosificación. ¿Sí? Bien. ¿Vamos? Después, con respecto a la clasificación de los medicamentos, según la Organización Mundial de la Salud, hay una lista, ¿sí? Donde los medicamentos, ahí ellos los agrupan según su acción terapéutica. ¿Sí? Médicos Sin Fronteras lo agrupa de otra manera, los coloca por vía de administración y por orden alfabético. ¿Sí? Eso va a depender también cómo se organiza cada farmacia. ¿Sí? Hay muchas farmacias que directamente en el almacén colocan los medicamentos por orden alfabético, pues les resulta más fácil. Hay otras farmacias que utilizan esta agrupación según la acción terapéutica. Eso va a depender, obviamente, de cada farmacia que cada uno de ustedes trabaje el día de mañana. Como les dije, Médicos Sin Fronteras los recomienda colocar según la vía de administración y el orden alfabético. ¿Sí? Son 6 grupos. Bien, que dentro de esos 6 grupos van a estar ordenados de forma alfabética. ¿Cuáles son esos grupos? Medicamentos orales por un lado, medicamentos inyectables por otro lado, todo lo que son soluciones de perfusión por otro lado, luego vacunas, inmunoglobinas y sueros es otro de los grupos, desinfectantes y por último todo lo que son medicamentos de uso externo y antiséptico. Pero como les dije recién, cada farmacia adopta su metodología. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, ya para entrar bien de lleno a la organización de una farmacia. Bien, ya si tratamos de... Agostina, perdóname que no te vi. Me quedó levantada la mano de Sandra y no me suena. Agostina, ¿alguna pregunta? Sí, no me quedó claro cómo lo organizaba uno y cómo lo organizaba el otro porque se me había cortado el audio y tuve que Bien. prender en el celu, así que se me colgó esa parte. No hay ningún problema. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, que ellos agrupan a los medicamentos según la acción terapéutica. Y después tenemos a Médicos Sin Fronteras, que la agrupan, o recomiendan agruparlo, mejor dicho, según vía de administración y dentro de eso por orden alfabético. ¿Sí? Según la vía de administración, Médicos Sin Fronteras lo divide en 6 grupos. Tenemos los medicamentos orales, por un lado, inyectables, por otro, todo lo que son soluciones de perfusión,
todo lo que serían vacunas, sueros y también inmunoglobinas. Por otro lado tenemos desinfectantes y por último todo lo que son medicamentos de uso externo y antisépticos. ¿Sí? ¿Bien? Gracias. Bien. Ahora bien, con respecto a la organización en sí de una farmacia, ya sea que uno va a construir una farmacia, ya sea que uno va a organizar una farmacia, ¿sí? Hay que tener siempre en cuenta lo siguiente. Primero que nada, el local, ¿sí? Es preciso diseñar un local que sea funcional, ¿sí? Donde colocar el stock, que el stock tenga una buena protección, una buena conservación de esos medicamentos, una buena conservación de todo ese material, ¿sí? Y que nos facilite una gestión mucho más fácil. Bien, todas las dimensiones, como dice en su material de estudio, todas las dimensiones del almacén, ¿sí? Donde se guarda, podemos decir, las medicinas, va a estar determinado, ¿sí? Según las necesidades, según la cantidad de medicamentos que tengamos, según el material que tengamos, ¿sí? Según el número y la actividad de las estructuras provisionadas, porque, por ejemplo, muchas veces hay una farmacia central que distribuye a otra farmacia. Un mismo dueño puede tener varias farmacias en la misma localidad, por ejemplo. ¿Sí? También tiene mucho que ver el almacén o el tamaño, podemos decir el almacén, según la frecuencia que nosotros nos aprovisionaremos, ahí está, de los medicamentos y cuánto demoramos también en el tema de las entregas. ¿Sí? Bien, tenemos que tener un lugar, por ejemplo, cuando hacemos pedidos muy grandes, cuando tenemos mucho stock, ¿sí? El stock después lo vamos a ir viendo que obviamente se va a pedir de acorde a la necesidad, acorde a lo que se despacha, ¿sí? Bien, muchas veces pasa, y no les ha pasado seguramente a algunos de ustedes que van a una farmacia a buscar X medicina y no la tienen en stock, ¿sí? La piden para el día siguiente, porque muchas veces tampoco conviene tener mucho stock, porque las medicinas se vencen, las medicinas corren peligros de que la agarre la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese almacén donde uno guarda las medicinas, por decirlo de una manera, siempre debe tener puertas, debe tener una cerradura, debe proveer lo que es, digamos, techos y paredes que sean sólidas, ¿sí? Y otra cosa que te piden es que tenga ventilación, ventanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conservación de los medicamentos depende muchísimo de la temperatura, depende muchísimo de la humedad. ¿Sí? Bien, entonces hace falta una muy buena ventilación. Si no hay muy buena ventilación, se recomienda el tema de los ventiladores para reducir el tema de la humedad, el aire acondicionado, también reduce la humedad, el aire acondicionado sabemos que reduce también lo que es el calor, ¿sí? Que los techos de ese almacén sean bajos, porque los techos bajos reducen la temperatura también, ¿sí? Ni hablemos si hay, cuando dejan, yo no soy arquitecta, porque por eso no me sale, dejan entre el techo y el cielo raso como una, sí, ¿cómo se diría? Un espacio, eso también sirve para el tema de la ventilación, ¿sí? Bien, también el tema de las ventanas, yo le dije que hace falta tener ventanas y hace falta tener aberturas, obviamente, pero todo eso debe ser protegido del sol,
¿sí? Que no le llegue, ¿para qué? Para que no le llegue al medicamento la exposición directa del sol. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Otra cosa con respecto al almacén. Indispensable. Estantes. ¿Sí? Que sean estables, que sean sólidos. ¿Sí? Y los estantes, otra cosa muy importante, no deben ir pegados a las paredes. Los estantes, las estanterías, pegados a las paredes. ¿Por qué? Hay que dejar un espacio para el tema de la ventilación. ¿Sí? Bien, todo lo que son productos o cajas que sean muy grandes, también deben ser almacenados no en el piso directo, sino sobre pallet, porque el pallet también permite el tema de la circulación, ¿sí? Los protege también de la humedad. ¿Ok? ¿Sí? Otra cosa, todo almacenamiento tiene el área de llegada y el área de salida. ¿Sí? El área de llegada. Cuando hablamos del área de llegada, cuando a nosotros nos provisionemos de medicamentos, ¿sí? Nos va a llegar cajas. Vamos a decirlo así bien simple, nos va a llegar cajas. Antes de desembalar esas cajas, nosotros debemos controlarlas. ¿Sí? ¿Qué controlamos en esa área de llegada? Cuando hacemos un pedido. De lo que Y pedimos. revisamos los medicamentos. La una. Para mí se controla la boleta, o sea, el remito de todo lo que llegó, el stock de todo lo que llegó. Bien, lo comparamos con lo que pedimos. Si es correcto. Bien, ¿qué más? Eliana. A ver si la sé. La calidad del producto. Bien, hacemos inspección física de la calidad de ese producto. Bien, Se controla bien si llegó el pedido, si llegó todo lo que está facturado en la boleta y en qué condiciones llegaron las cajas de los medicamentos, las fechas de los medicamentos, de los vencimientos. bien, bien, me gusta. No solamente le hacemos el tema de la inspección física por fuera, sino también el producto por dentro. ¿Sí? Bien, entonces vamos a inspeccionar todo eso, que llegue correctamente. Primero que nada, hacemos la inspección física. A ver, miramos cómo llegó. Después vamos a ir, como dicen los compañeros, la boleta con lo que nosotros pedimos. Vamos a comparar, a ver, esto llegó, esto no llegó, esto me mandaron de más, de menos, x. Bien, en el área de almacenamiento de salida, ¿qué sería? Cuando el producto sale de la farmacia, ¿no? ¿Sí? ¿Daniela? Y en el de salida revisamos que los pedidos que hayan tomado, que digamos vayan correctamente, no vayan equivocados. Totalmente, bien, bien, Dani. Bien, como tenemos un área de almacenamiento de llegada, también vamos a tener un almacenamiento o un área de almacenamiento de salida. ¿Sí? Que tienen zonas que van a estar asignadas. ¿Sí? Donde se guarda más que nada en cajas esos pedidos que deben ser distribuidos. ¿Sí? Bien, esas dos áreas de almacenamiento, tanto la de llegada como la de salida, deben tener un acceso fácil a la calle, ¿sí? Por el tema de la manipulación. ¿Bien? Ok, bien, bien. Entonces, hay que identificar muy bien las zonas de trabajo, ¿sí? Donde se va a controlar esa entrega y donde se va a preparar esos pedidos. ¿Sí? Bien. Después, todo lo que es despacho.
¿sí? Hay que contar con un despacho. Ahí se va a hacer, digamos, todo el papeleo, vamos a decirlo de esa manera más simple, un despacho. ¿Sí? Bien. Ahí el responsable de la sucursal, de la farmacia, ¿sí? Va a hacer todo lo que es el trabajo administrativo, en otras palabras, y todo lo que tenga que ver con los documentos de gestión. También debe haber un despacho dentro de la farmacia, ¿sí? Y nunca olvidarse que la organización es en estanterías, en mesas, en muebles, ¿sí? Todo va a depender de la zona de almacenamiento que tenga esa farmacia, si es muy grande, si es muy chica o demás. ¿Sí? Bien. Después, a ver, tenemos el stock, todo lo que nosotros tengamos en la farmacia. ¿Sí? Como les dije antes, la clasificación la adopta cada farmacia. La que más se utiliza son los medicamentos por vía oral. Después tenemos los medicamentos inyectables, las soluciones de perfusión, los medicamentos de uso externo y antiséptico y todo lo que son desinfectantes. ¿Sí? Y dentro de cada grupo, acuérdense que la mayoría adoptamos la clasificación alfabética. ¿Sí? Bien. Cada producto, cada medicina debe tener un sitio determinado. Además de tener un sitio determinado dentro de ese almacén, debe estar identificado. ¿Sí? ¿Con qué se identifica? Con la DCI, con la denominación común internacional. Mayormente vamos a suponer, tenemos el estante y en cada estante, en el área determinada, le colocamos la denominación común internacional de lo que hay en ese estante. ¿Sí? Hay otros que también le colocan la forma farmacéutica y la dosificación. ¿Sí? Pero que quiero que quede claro, que se le designa un lugar preciso a cada producto. Eso a nosotros nos va a facilitar el tema de visualizar muy rápido la cantidad que tenemos disponible, por ejemplo. ¿Sí? Para que no haya una ruptura de stock. ¿Sí? Otra cosa que pasa en cualquier lado, ahí te doy la palabra, Dani. Cuando nos llegan pedidos nuevos y nosotros lo vamos a colocar en esos estantes, ese pedido nuevo, ¿a dónde lo colocamos? ¿Adelante o atrás de esos productos que ya tenemos? Atrás. Atrás, mayormente atrás. Atrás. Sí, mayormente atrás. Sí, vamos a ver la fecha de caducidad. Sí, porque lo primero que tiene que salir es lo que caduca antes. ¿Ok? Daniela, decime que tenías la manita levantada. Sí, no, estaba diciendo que estaba viendo el esquema, a donde está todo explicado, donde va toda la organización, Sí, cómo eso está todo también, organizado, los estantes, todas esas cosas. exacto, eso también va a depender de, ese es un ejemplo, obviamente el que ustedes tienen ahí, va a depender de la farmacia, de la distribución de cada farmacia, pero yo les coloqué así en el PDF unos ejemplos de cómo podría estar distribuido. ¿Sí? Bien. A ver, como les dije, en los estantes entonces tiene que haber una etiqueta donde esté indicado la denominación común internacional. En algunos casos también le colocan la dosificación y la forma farmacéutica. Y lo mismo vamos a hacer en esas cajas, que yo les dije que si son muy grandes se pueden colocar sobre pallet, ¿sí? También se rotulan, ¿sí? Esas cajas que no están abiertas, que no vemos el producto a simple vista, mayormente también que le colocamos la fecha de caducidad, chicos. ¿Sí? De los productos que hay dentro. ¿Y cuáles son los productos que hay dentro, no? ¿Sí? Bien. A ver, las personas que por ahí no
no están familiarizadas con la denominación común internacional y por ahí nos cuesta encontrar los productos muchas veces cuando es de urgencia y en ciertas situaciones, en algunos casos también se le coloca el nombre comercial o el nombre de marca, ¿sí? Además de la denominación común internacional. ¿Ok? Otra cosa en el almacenamiento, estupefacientes, perdón, hoy estoy trabada, y todo lo que son medicamentos controlados siempre se guardan en un armario que tenga llave, ¿sí? ¿Quién va a tener esa llave? ¿Cualquier persona? El farmacéutico. Farmacéutico responsable de farmacia, ok. ¿Sí? Siempre bajo vigilancia. Bien, después tenemos todos los productos que necesitan frío, ¿sí? Que se deben conservar en una heladera. Bien, los sueros, las insulinas, las vacunas, inmunoglobinas, ciertos test de laboratorio, etcétera, etcétera. Que eso ya después lo vamos a charlar en un ratito. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta de que esa heladera debe funcionar correctamente. ¿Sí? Y cerrar la puerta correctamente, porque muchas veces la cerramos y la dejamos abierta. Así que nosotros controlemos esas cosas. ¿Sí? Dentro de la farmacia ustedes saben que hay miles de productos, y no solamente farmacéuticos, sino también puede ser de cosmética, en otros casos también pueden haber hasta, no sé, hasta carteras, le puedo decir, de librería, una cosa así, que no deberían estar en la farmacia. Pero bueno, sucede porque, lamentablemente, por más que debería haber control, muchas veces no lo hay o son deficientes. Que después más adelante vamos a hablar de eso y vamos a criticar esa parte ahí, sin que nadie vea el video y me sancionen. Me sancione por decir, bueno, decir algo que está a la vista, no es que tampoco estoy inventando nada. Pero bueno, hay muchas cosas que son, que por más que haya leyes, son deficientes a la hora de controlar. Es la pura realidad. Bien. Bien. Otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros recién estuvimos hablando, por ejemplo, de los estupefacientes y demás, que va bajo llave, y esa llave la tiene el responsable de sucursal no, de farmacia, sí, sucursal es lo mismo, o el farmacéutico, ¿sí? Ustedes cuando comiencen a trabajar, ¿sí? Sí, ustedes tienen el conocimiento y ustedes se ponen predispuestos, con el tiempo nos van a dar cada vez más responsabilidades. ¿Sí? Bien. Ustedes acuérdense que la dirección de la farmacia es el único responsable con llave, tanto del armario como de la farmacia. ¿Sí? Y el responsable o la dirección de la farmacia está asistido por ayudantes, que serían ustedes. ¿Sí? Algo que siempre yo pido en cualquier tipo de trabajo, no hablo solamente en este, hablo en general acá. Cuando uno acepta un trabajo o le ofrecen un trabajo, dejar en claro desde el día 1, ¿sí? Bien definido cuál es la tarea y cuál es la responsabilidad que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Siempre dejar en claro, bueno, a ver, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi función dentro de la farmacia? ¿Sí? Para que después no haya malentendidos en realidad, más que nada. Pero a medida que nosotros nos volvamos quizás más confiables para esa dirección de farmacia, por ahí nos pueden dar la responsabilidad, ¿sí? De sustituir al responsable de esa farmacia. Y también tenemos que estar preparados para eso. ¿Sí? Bien, ahí también depende mucho de ustedes. Bien,
Por otro lado, hablamos un poquito de las fichas de stock, ¿sí? El stock es el principal instrumento de la gestión, ¿sí? Entonces, hay fichas de stock de cada artículo, ¿sí? Dentro de esas fichas de stock, todos los días, va a haber movimientos, ¿sí? Se colocan todos los movimientos de la farmacia, lo que entra, lo que sale. ¿Bien? En esas fichas a nosotros nos van a permitir saber las entradas y las salidas, como les dije recién, ¿sí? Nos va a permitir saber la cantidad de stock que tenemos, ¿sí? Nos va a permitir saber si de X medicamento sale mucho más que X otro, por ejemplo, o X marca, por ahí, ¿sí? También en esas fichas de stock se colocan las pérdidas. ¿A qué hablo con pérdidas? A ver, se humedeció. No lo encontramos por la farmacia, quizás una mano ajena se lo llevó. No sabemos, ¿no? Suposiciones, ¿no? Ahí también se colocan todas las pérdidas, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros poder elaborar y planificar correctamente los pedidos, no pedir de más y no pedir de menos, ¿sí? Los pedidos que se hacen en la farmacia no se hacen al azar, se hacen por estas fichas de stock, ¿sí? En invierno, en otoño-invierno, ¿qué es lo que más sale, por ejemplo, en el tema de medicamentos? Todo lo que es antitusivo, para la tos, para la fiebre, porque nos enfermamos, nos resfriamos, ¿sí? Entonces, mayormente las farmacias en esa época compran más stock o se llenan de más stock que quizás en otra época, ¿sí? Bien, si, no sé, no quiero poner algo trágico, pero está latente este año X enfermedad, no voy a decir ninguna, X enfermedad, ¿sí? La farmacia se va a estoquear para poder satisfacer a esos clientes pacientes que contraigan esa enfermedad. Quizá el año que viene la enfermedad, con el tema de que hicieron una campaña de vacunación masiva, se radicó mucho. Bueno, el próximo año no va a comprar stock o va a comprar un mínimo stock, ¿sí? Bien, ustedes también tienen, si yo no me equivoco, en su material de estudio un ejemplo de las fichas de stock. Algo importante, en esas fichas de stock, ¿qué se anota? La denominación común internacional. Se anota el nombre del medicamento con la DCI, con la forma, esa forma farmacéutica y la dosificación, que ya lo vamos a terminar charlando, si Dios quiere, bien la próxima clase, que comenzaríamos con el módulo número 2. Se va a anotar todo lo que eran entonces salidas, entradas y salidas, perdón. También en la ficha de stock muchas veces se anota lo que es la procedencia de esas entradas, más que nada, y el destino de las salidas. Las pérdidas, ¿sí? Tenemos pérdidas por vencimiento, pérdidas por deterioro, pérdidas porque se extravió. ¿Bien? También se puede anotar, ahí vamos, Romy, dame un segundo. También, ¿qué se puede anotar? El pedido que ya hice, que está en curso, y cuándo va a llegar ese pedido. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Yo un pedido, ¿sí? Hoy jueves, no llega hasta el lunes, vamos a suponer. ¿Sí? Pero el día sábado a la mañana, en mi farmacia también se hacen pedidos. Y yo no voy a volver a pedir lo que pedí el jueves si llega el lunes. Entonces eso también lo podemos colocar en la ficha de stock. Entonces sabemos que, bueno, del amoxidal 500 lo pedí el jueves, llega el lunes, hoy sábado no lo voy a volver a pedir. ¿Sí? Bien. En otros casos también se anota el precio unitario. De igual manera hoy no se está utilizando tanto porque
creo que todos lo saben, los precios cambian continuamente, hoy sale una cosa, mañana sale otra. ¿Sí? En la ficha de stock, en algunos casos también ubican o anotan cuál es la ubicación dentro del almacenamiento de ese medicamento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir directamente y decir, bueno, del amoxidal 500 me quedan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? No hay más que 5. Estamos ingresando en el otoño donde la gente se enferma. Bueno, ¿cuántos pediré? Y voy a ir a ver cuánto vendí el año pasado, por ejemplo, para esta fecha. Que eso también queda guardado. ¿Sí? Por eso se hace el consumo medio mensual. ¿Sí? Que ya vamos a charlar cómo sacar el consumo medio mensual. ¿Sí? Y hay que ser súper precisos en esas fichas de stock. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular, por ejemplo, esto que yo nombré recién? El consumo medio mensual. ¿Sí? Se calcula a partir de esas fichas de salida, lo que sale de la farmacia, lo que vendo, vamos a decirlo más simple, lo que yo vendo. ¿Sí? Por ejemplo, como les dije recién, amoxidal 500. ¿Sí? En pastillas, en cápsulas. ¿Bien? Amoxidal 500. ¿Sí? Ese consumo medio mensual se puede hacer tomando 3 meses, 6 meses o 12 meses. Vamos a hacerlo por los últimos 3 meses. ¿Sí? Entonces, se va a obtener sumando lo que vendí en estos últimos 3 meses. Vamos a suponer. Este mes vendí, no sé, 5 amoxidal 500. El mes pasado vendí 2 y el anterior vendí 1. ¿Sí? 5, 6, 7, 8. En 3 meses vendí 8 amoxidal 500. ¿Sí? Bien. Eso se divide por los meses. O sea, 8 dividido, ¿cuántos meses? 3 meses. El total me va a dar el consumo medio mensual. ¿Sí? Es muy simple, muy fácil. O sea, aproximadamente vendí 2 cajas y media de amoxidal 500. ¿Ok? Es muy fácil, una pavadita. Esto es como que hay que saberlo de la misma manera que sabemos la regla de 3 simple, chicos. Se utiliza para todo. ¿Ok? Entonces, se obtiene sumando la salida de esos meses, que pueden ser 3, 6 o 12 meses, y se divide por el número de meses. ¿Sí? Muy simple. Ahí sabemos el consumo medio mensual. Entonces, el día de mañana, cuando quizás en la farmacia te diga, Ale, anda a sacarme el consumo medio mensual de tal medicamento, le dice, pero, si esto yo ya me lo sé, sí, con mucho gusto. Y Ale se va a ir a la compu a mirar y le va a sacar y en 2 segundos se lo va a llevar al farmacéutico y el farmacéutico va a decir, Ale, qué bien. ¿Sí? Bien. Ese stock en sí, siempre tenemos que tener, o lo ideal mejor sería tener siempre stock para que no haya retrasos en el tema de las entregas. ¿Sí? Bien, para que no haya posibles pérdidas de que el cliente paciente se vaya a otra farmacia, ¿no? También. ¿Sí? Bien. Y ahora, entonces, profe, a ver, ¿y cuánto voy a pedir yo? ¿Sí? ¿Qué cantidad pido de tal artículo, de tal medicamento? Con los datos que tenemos en la ficha de stock, ahí nos vamos a dar cuenta. Acuérdense que el stock, ¿sí? Los movimientos los colocamos día a día. Y también vamos a tener un stock del inventario, de lo que tenemos en el almacenamiento. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso, el stock que nosotros ya tenemos. ¿Sí? En algunos casos también tenemos stock de seguridad,
¿Qué significa eso? ¿Vieron esas cajas que yo les nombré anteriormente que están cerradas? Mayormente ahí tenemos stock de seguridad, que no los colocamos en la estantería porque si no rebalsan a más no poder. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el consumo de X producto, si sale más en esa fecha o no. Tenemos que tener en cuenta si ya hemos hecho un pedido, cuándo va a llegar. ¿Sí? Tener en cuenta esa cantidad de pedido que ya se hizo. ¿Sí? Bien. Hay hojas que ya tienen impresas lo que es la denominación común internacional, la forma, ¿sí? Y la dosificación que nos va a hacer mucho más fácil ir marcando en esas hojas. Hoy en día, mayormente cuando vamos a hacer el inventario del almacenamiento, utilizamos tablet o utilizamos el celular, donde ya está predeterminado, entonces vamos marcando, es mucho más fácil. Hay otras como yo, por ejemplo, que le gusta el papel y el lápiz, entonces yo las imprimo porque para mí es más fácil, nada más que es doble trabajo, porque después lo tengo que pasar en la compu. Pero me siento, yo particularmente, ¿no? Me siento más segura haciéndolo de esa manera. Yo a mí dame el papel y el lápiz porque me resulta mucho más fácil. ¿Sí? En esas hojas que nosotros, de pedidos, ¿sí? Además de la denominación común internacional, además de la forma y además de la dosificación, muchas veces se coloca el consumo medio mensual, que es lo que estuvimos hablando recién, y el stock que tenemos de cada producto. ¿Sí? Bien, ese pedido o esa hoja de pedido, se realizan siempre 3 ejemplares. ¿Sí? No olvidarse de colocarle la fecha. Y no olvidarse del sellito y la firma del responsable. ¿Bien? De esos 3 ejemplares, 2 de los ejemplares se van a mandar al almacén central. ¿Sí? Y el tercero se queda en la farmacia. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Bien? La que se queda en la farmacia se guarda, ¿no? Se archiva. ¿Sí? Todo pedido también va a venir, cuando lo recibamos, va a venir acompañado de una hoja de entrega. ¿Sí? Bien, que de la entrega del transportista o con alguna factura o con lo que es el albarán de entrega. ¿Sí? Bien. En la recepción, como hablamos antes, controlamos el número de cajas y comprobamos el contenido de esas cajas. Si los artículos que nos entregaron corresponden a los artículos que nosotros pedimos, si la cantidad coincide con la que nosotros pedimos y coincide con la factura también, ¿no? ¿Sí? Controlamos el embalaje, la etiqueta, la fecha de caducidad, el aspecto que tiene ese producto que nosotros pedimos. Y no olvidarse del tema de la cadena de frío, también debemos verificar. ¿Sí? Bien. Cualquier cosa que nosotros notemos como una anomalía, se avisa inmediatamente al proveedor, a quien yo le realicé el pedido, ¿no? ¿Sí? Bien. Una vez entonces que lo recibamos, que controlamos todo, que todo esté en orden, vamos a decirlo de esa manera, todo ese pedido se va a ir al lugar que se asigna en el almacenamiento. ¿Sí? Bien. Todo lo que nosotros recibimos, también debemos registrarlas en las fichas de stock antes de desarmar y acomodar. ¿Sí? Entonces, todas estas hojas, las hojas de entrega, las facturas, los albaranes, que son estos documentos mercantiles, se archivan
junto con la hoja de pedido, con lo que nosotros nos habíamos guardado, ¿sí? Y se conservan como mínimo 3 años. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Con respecto a el inventario, algo que me gustaría que lo charlemos. Antes de realizar cada pedido, ¿sí? Nosotros debemos realizar un inventario de las cantidades reales de stock, ¿sí? Que si las cantidades reales, mejor dicho, de stock coinciden, ¿sí? Con las que nosotros tenemos en el papelito, ¿sí? Y debemos controlar las fechas de caducidad. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, la ficha de stock nos da una cifra teórica del stock, pero también debemos verificarlo. Si esos productos realmente existen, si la cantidad es realmente la que está disponible con lo que yo veo físicamente. ¿Sí? Bien. Y si notamos alguna diferencia, la anotamos. Hay que ser claros, anotar. ¿Sí? Error, anotar robo, anotar lo que fuera, pérdida por humedad. ¿Sí? Hay que ser siempre claro para que no haya inconvenientes el día de mañana. ¿Sí? Aclarar siempre las diferencias. Roxana. Sí, profe, buenas tardes. Yo le quería consultar, las farmacias por lo general por ahí son muy grandes. ¿Se hace el paro, digamos, de toda la actividad por un día para controlar el stock de toda la farmacia? Eso iba a decir. Cuando se hace el stock de la farmacia no debe haber ningún tipo de movimiento. ¿Sí? Mayormente cuando son farmacias chicas, por ejemplo, Roxana, se hace en el horario que no está abierto, porque no, si está bien organizada no lleva más de 1 hora. ¿Sí? Cuando son farmacias muy grandes, muchas veces paran la mitad del día de la actividad para poder hacer estos tipos de inventarios. ¿Sí? Que es obviamente que tiene que estar autorizado y demás. Pero no debe haber ningún tipo de movimiento cuando se haga el tema del inventario. ¿Sí? Ni de entrada ni Buenísimo, de profe. salida. Sí, porque yo ¿Ok? tenía por ahí más que nada conocimiento de lo que es Carrefour, que acá en las noches se hace el tema del inventario general cada 3 o 6 meses se hace acá, y entonces Sí. se hace en la madrugada que no hay nadie, solamente están con ay, se me fue el nombre, para el tema del código de cada producto y va sabiendo el inventario general. Exactamente. Hoy lo tenemos más fácil. Antes lo hacíamos a mano. Era bastante jodido. Por eso digo, yo siempre digo lo siguiente. A ver, la farmacia debe estar muy bien organizada y debe estar bien acomodada, porque si no, no nos lleva más de 1 hora hacerlo. Siempre que esté bien organizada, bien acomodada. ¿Sí? Que las cositas estén en su lugar. ¿Sí? Bien. Después tenemos el tema de que nos facilita mucho a la hora de nosotros dispensar un producto. ¿Sí? Bien, cuando nosotros tenemos que dispensar un producto, ya sabemos dónde está ubicado, vamos, lo tomamos y lo dispensamos en menos de 2 segundos. ¿Sí? Ahí obviamente que antes de dispensar un medicamento, un artículo, un material, un producto, debemos ¿qué? Inspeccionar físicamente. ¿Bien? ¿Sí? Bien, tenemos que ver que coincida lo que yo le estoy dispensando con lo que le pide el médico. Si tenemos dudas, le preguntamos al responsable de la farmacia o a algún compañero que tenga mayor experiencia que nosotros. No dispensamos porque se nos ocurre que dice paracetamol. ¿Ok? ¿Sí? Cuando dispensamos medicamentos, siempre deben ir envueltos o en una bolsita de plástico. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta ahí?
Entonces, comparamos, antes de dispensar, el nombre del medicamento, la denominación común internacional, la dosis, la forma que sea la correcta con lo que se pide, ¿sí? Lo colocamos en una bolsita, ¿sí? O en un papel. Bueno, ya no se usa tanto el tema del papel, pero siempre envuelto. Comparamos también si, a ver, el número de comprimidos corresponde al tratamiento que le dio el médico. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y para que el paciente pueda seguir correctamente ese tratamiento, tiene que obviamente haber recibido las explicaciones correspondientes. Cómo tomarlo a ese medicamento, ¿sí? Cuáles son las precauciones que debe tener, cuáles son los posibles efectos secundarios, ¿sí? Por cuánto tiempo debe, obviamente, tomarlo, que como les dije, creo que se los dije a ustedes, y si no se los digo, porque por ahí me confundo con el otro grupo, muchas veces el personal de la farmacia es el primero que atiende al paciente. Antes de ir al médico, el paciente va directamente a la farmacia, ¿sí? A comprar directamente algún tipo de medicina sin ir al médico. Entonces, ¿cómo tomar el medicamento? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. No lo recibió del médico. O si no, tenemos a los otros, que también me incluyo. Esto que cuando salimos de la consulta médica ya nos olvidamos lo que dijo el médico. Ay, ¿cuánto tiempo lo tenía que tomar? ¿Cuánto por cuánto? En mililitros, cada cuántas horas. Nos olvidamos, no sé, como que se nos hace una nube ahí y nos bloqueamos. Y después vamos a la farmacia y lo preguntamos. Entonces también nosotros debemos ser responsables a la hora de sacarle estas dudas a los pacientes clientes. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Cada medicamento también se caracteriza por normas específicas que están descritas en la farmacopea o en lo que es el dossier de presentación por el fabricante, ¿sí? Que obviamente tiene que estar todo reconocido por las autoridades competentes de acá de Argentina en este caso. A ver, las normas, ¿sí? Conciernen más que nada todo lo que es su aspecto, su color, su olor de X fármacos, todo lo que es los procedimientos de análisis de ese fármaco, la duración de conservación, las condiciones de conservación, todo lo que es características en sí del fármaco. Por eso, la etiqueta de cada fármaco, de cada unidad, debe indicar sí o sí. Y esto es tema de evaluación, si yo no estoy mal. La etiqueta de una unidad, de un frasco, de una tableta, de un bote, de lo que fuera, debe indicar sí o sí. Denominación común internacional. ¿Sí? Dosificación y forma. Número de unidad o volumen. Nombre y dirección del fabricante. Número de lote y fecha de caducidad. Eso sí o sí. ¿Sí? No hay opción que no estén. ¿Sí? Entonces, denominación común internacional, dosificación y forma, fecha de caducidad, número de lote, nombre y dirección del fabricante y volumen o número de unidad. Sí o sí. ¿Bien? Bien. Eliana, decime. Sí, y también debería estar, o sea, que está en todos los medicamentos, la forma de almacenamiento, o sea, de cómo guardarlos. Si en la heladera se pueden guardar, fuera de la heladera, a qué temperatura tienen que estar para conservarlos. A ver, forma de almacenamiento no es que sí o sí tiene que estar en la etiqueta, sino puede estar en el prospecto. Claro, en el prospecto o en la caja. Sí, yo acá estoy hablando de lo que sí o sí tiene que tener, digamos, la caja. Lo que envuelve, vamos a decirlo de esta manera más simple, el producto. Perfecto. ¿Sí? Lo que sí o sí son estas 6 cositas. Denominación común internacional, dosificación y forma, fecha de caducidad,
número de lote, nombre y dirección del fabricante y la unidad y el volumen. Después lo demás puede estar en la caja o puede estar en lo que es el prospecto. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante, el tema de la temperatura, que yo le dije que lo íbamos a charlar, que esto también es tema de evaluación. ¿Sí? En un almacén, la temperatura que hay no debe superar los 25 grados centígrados. Por eso, en lugares muy calurosos, en lugares muy húmedos, se coloca el tema del aire acondicionado. ¿Sí? Bien. Entonces, la temperatura en el almacén, según la farmacopea, tenemos que todos los productos que necesiten congelador deben estar a una temperatura aproximadamente de menos 15 grados a 0 grados centígrados. ¿Sí? Todos los productos que necesitan refrigeración deben estar a más 2 grados o entre 2 grados, mejor dicho, y 8 grados centígrados. Luego tenemos los productos que necesitan un lugar fresco. La temperatura ahí debe ser entre 8 a 15 grados centígrados y a temperatura ambiente estamos hablando de entre 15 grados a 25 grados centígrados. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta porque también es tema de evaluación. ¿Sí? Porque, a ver, por ejemplo, la congelación perjudica al producto. ¿Sí? Provoca deterioro, provoca precipitación de lo que es su principio activo. Una ampolla se rompe, por ejemplo. ¿Sí? Los viales, ¿sí? Se congelan, se rompen. ¿Sí? Las vacunas, por ejemplo, son productos que son muy sensibles a la luz, al calor. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Las vacunas, ¿dónde van colocadas? En la heladera, entre 2 grados y 8 grados centígrados. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Algo que no haya dicho. Bueno, sí, el tema de la caducidad. ¿Sí? Bien. La fecha de caducidad que figura en el envase se basa en ¿qué? En la estabilidad del medicamento, en ese recipiente original que está sellado, ¿no? ¿Sí? Muchos medicamentos, una vez abiertos, tienen un tiempo de uso. ¿Sí? Yo no puedo tener, a ver, por ejemplo, un ibuprofeno, vamos a suponer, que la fecha de caducidad es dentro de 2 años guardado, abierto. Es 2 años cerrado, sellado, sin abrirse. Son 2 cosas distintas también a tener en cuenta. ¿Sí? Bien, y por más que el medicamento venza de acá a 2 años, si no fue bien conservado, no sirve. Al contrario, nos puede hacer mal si nosotros lo tomamos. ¿Sí? Bien. Roxana. Sí, profe, yo le quería consultar, ¿qué pasa con todos esos medicamentos que se vencen en la farmacia? ¿Se devuelve a los proveedores? ¿Va a destrucción de una? No, quería No, consultar. se devuelve a los proveedores. Se devuelve a los proveedores y ellos después tienen todo un proceso que se hacen cargo de la destrucción y demás. Pero nosotros como farmacia se devuelve a los proveedores. ¿Sí? Genial, genial. Bien, Buenísimo. todo lo que son medicamentos, digamos, caducados, ¿sí? Si lo vemos desde lo que es la parte legal, ¿sí? Como de responsabilidad nuestra, la farmacia debe devolver esos productos caducados, esos productos en mala conservación también, pues no solamente los caducados, ¿no? Se devuelve a los proveedores. ¿Sí?
Bien. Buenísimo. Otra cosa de consulta para ustedes. Y nos vamos a pasar un ratito de tiempo, pero quiero que terminemos el tema, si no nos queda colgado. Un medicamento, les pregunto a ustedes, bien conservado hablo, ¿no? Que venció ayer. ¿Lo puedo tomar o no? Y no, Si tiene fecha de vencimiento, para mí hasta la fecha de vencimiento. Los demás, somos varios. Quiero Está No, para cerrado, mí no, porque está que no vencido. está abierto, sí se puede tomar. Bueno, yo en mi caso digo que sí se puede tomar. Susana dice que sí. Sandra no. Sara sí. Alejandra sí. Daniela. Yo digo que si por algo tiene la fecha de vencimiento, es decir, es por algo que tiene la fecha de vencimiento. Bien, Roxana dice que si tiene la fecha de vencimiento no se puede tomar entonces. Y Daniela. no, yo digo que no se puede tomar porque ya está vencido. Ya, por más que tenga fecha de vencimiento y ella se haya vencido ayer, no se puede tomar. Bien, gracias Daniela. Milagros. Yo tengo entendido que Yo digo, se puede tomar, o sea, tiene la fecha de vencimiento, pero tiene como unos días más para poderlo tomar. Tengo entendido, no sé bien. Bien, ahora sí, Milagro, perdón. yo digo que no, porque si tiene la fecha de vencimiento, no se podría tomar. Bien, gracias. A ver qué dice acá. Si está bien conservado, se puede consumir porque solo pasó un día. Bien, no se puede tomar. Bueno, debate total, Armé, perdón. A ver, todos sabemos, y hablo de cualquier producto, no nos basemos en medicamentos solamente. Cualquier producto no se vuelve no apto de un día para el otro. ¿Sí? De la noche a la mañana, ay, me levanté y ay. ¿Sí? Justo después de la fecha de caducidad. Pero, y acá voy a hacer un parate total, nosotros estamos hablando de medicinas. ¿Sí? Nosotros como farmacia no podemos despachar un producto porque venció ayer. ¿Sí? En la parte legal, vamos a la parte legal. ¿Sí? Vamos a suponer que un paciente va a la farmacia a comprar X medicina que venció ayer y no tengo otra. Tengo que hacerle un pedido, pero la necesita con suma urgencia y nuestro pedido llega dentro de una semana. A ver, nosotros podemos despachar el producto, y escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿no? Previa autorización del médico. ¿Sí? O sea, ¿quién va a ser responsable de ese producto que venció ayer? ¿La farmacia o el médico? ¿Y el médico, si le está dando El permiso al médico. médico? El médico. Perfecto. A ver, como les dije antes, un producto no se vence de un día para el otro. ¿Sí? Es una fecha aproximada. Siempre que esté en muy buenas conservaciones, sí lo puedo tomar un par de días después de vencido. Hablamos nosotros como personas. En la farmacia no lo podemos despachar. ¿Se entiende la gran diferencia? Y también digo yo, profe, que puede ser que, porque usted dice que es medicina, capaz que estamos hablando también de lo que son pastillas, porque por ahí no sé si sería ¿cómo se dice? Otro componente, no sé si se podría. Pues yo te digo por ahí que trabajé en el kiosco, ponerle con los lácteos no se puede. Los lácteos te dice fecha de vencimiento y ya 2 días antes ya se está poniendo feo eso. O sea, no se puede vender, hasta ese No. día capaz que no se puede ya vender eso. Sí, lo mismo pasa acá, Rod, si te lo comparo con lo tuyo, con el tema de las vacunas, con el tema de las soluciones, eso no. ¿Sí? Pero siempre nosotros podemos despachar previa autorización, obviamente, del personal médico. ¿Sí? Si no, no.
Claro, claro, sí, ahora sí entiendo, por eso decía yo, capaz que si es vacuna o cosas así no se puede, porque para mí pasaría algo parecido con los lácteos, por eso necesita sí o sí un frío, no sé, congelar y todas esas cosas, y para mí no, no, dijo, no se podría. Pasa que Bueno, también no tendría la misma efectividad que tiene en sus días más útiles, digamos, ¿o no? si pasó 2 meses de que está vencido, obvio que no. Si pasó un par de días, sigue teniendo el mismo efecto. ¿Sí? Quiero que eso quede claro. Pero hablo de unos días, no más de una semana. Tampoco estoy hablando venció hace 3, 4 meses, vamos a tomarlo igual. No, el efecto no va a ser el mismo. ¿Sí? Y además de que no va a ser el mismo, nos puede hacer mal a nosotros. Acá dice Alejandra, pero tendríamos que tener algún contacto con algún doctor. No, nosotros no es que tenemos que tener el contacto con el doctor, sino que el paciente es el que tiene que tener el contacto con el doctor y decir, mira, en las farmacias, en las 4 farmacias que hay en el pueblo, no lo consigo de suma urgencia, como usted me dijo, para el día de hoy. En la farmacia de Alejandra ya tienen uno, pero venció ayer, doctor. ¿Sí? Porque si lo pedimos, llega de acá a una semana. El doctor va a autorizar o no, va a comunicarse con la farmacia o no, si lo autoriza tomarlo o no. ¿Sí? Eso no es que es un trabajo nuestro llamar al doctor y decir, doctor, tengo la medicina que, ¿se entiende, no? ¿Sí? Y nunca hay que tirar medicamentos caducados, medicamentos que estén inutilizables, ¿sí? Muchas veces lo he escuchado en el inodoro, lo quemo en la parrilla, en el suelo de casa, ¿sí? Todo tiene una forma, y cuál es la forma correcta nosotros como ciudadanos, llevarlo a la farmacia, ¿sí? Que ellos lo van a entregar a la gente que corresponda para su correcta destrucción. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Roxana o Rosana, ¿levantaste la mano? ¿No? Bueno, escuchen una cosita. Profe, Dice, perdón, no sabía, sí, no me escuchaba hoy. dale, te escucho. No, que yo estuve haciendo pasantías en Prosate de adulto mayor, justo en farmacia, por eso me tiré ahora a hacer este curso porque me gustó estar ahí. Pasé 2 meses haciendo unas prácticas ahí y me gustó estar en farmacia. Eh, y lo que hacían ahí con el tema de los vencimientos, ya con el software, se cargaba, tenés todo cargado los medicamentos ahí, y una vez que ya se acercaba la fecha de vencimiento, ya se separaban. El día del vencimiento se completaba un formulario que se llamaba formulario B o algo así, donde se ponía hasta el fabricante y todo eso en una caja y se mandaba para destrucción. Se enviaba para destrucción, exactamente. Así es, Ro. Gracias por la info. Y eso también, obviamente que lo lograban teniendo una buena ficha de stock con todo controlado. Si no, se Claro, nos todo en hace computadora. difícil. Sí. Exactamente. Acá pregunta la compañera, ¿por qué no se puede tirar? ¿No se puede tirar las medicinas a eso? Primero por el tema de la contaminación, chicos. Contaminación del agua, contaminación del suelo, afecta tanto a la salud humana como a la salud, a la vida marina, a los animales, afecta a la flora, afecta a la fauna, a todos los microorganismos, podemos contaminar el suelo, no sé, riesgos para la salud y demás. A ver, y voy a hacer así, voy a decirlo. ¿Por qué no se puede quemar un cuerpo de una persona fallecida, no sé, en tu casa? Es exactamente lo mismo. Y puse un ejemplo bastante duro. Existen lugares especiales para el crematorio. Acá también existen lugares especiales para la destrucción de todos los productos de farmacia. ¿Sí? Bien.
Me faltaron un par de cositas, así que no voy a dar por concluido el módulo número 1, porque yo si doy por concluido el módulo número 1, ustedes van a tener una evaluación. Entonces como que no, dije no, más vale que les toque allá el fin de semana que tienen feriado. Ay, re mala era. El fin de semana que tienen feriado. Porque yo estaba pensando algo, chicos, y esta vez lo hablo en serio. Antes de ustedes tuve otro curso, y si yo no me equivoco, a nosotros nos tocan 2 feriados seguidos. Entonces, como va a haber casi 2 semanas que no nos vamos a ver, ahí van a ustedes aprovechar para hacer el examen y estudiar. Pero como me quedaron unos temitas y no quiero robar más tiempo, la próxima clase lo vamos a terminar de charlar el tema de la organización y gestión de una farmacia, y les habilito, si yo no me equivoco, si no se los habilité, el módulo número 2. Porque vamos a comenzar también, seguro, la clase que viene, porque no es mucho tampoco lo que resta de charlar con respecto a este tema. Vamos a comenzar con el módulo número 2, que ahí sí, ¿se acuerda que yo me había equivocado y había empezado a hablar de fármaco-medicamentos? Bueno, tocaba en este módulo. Pero bueno, la primera partecita más o menos ustedes ya la vieron, pero lo vamos a volver a charlar. Les voy a habilitar todo lo que es el módulo número 2 para que también lo tengan para la próxima clase, que hablamos de fármaco-medicamento, que hablamos de farmacología y de todo lo que son formas farmacéuticas y vía de administración. ¿Sí? Ya en este preciso momento se los estoy habilitando para que ustedes lo tengan ya. ¿Sí? Otra cosa antes de que se vayan, con respecto al módulo número 2. El PDF que dice formas farmacéuticas y vías de administración, ¿sí? Por ahí es un PDF que tiene varias hojitas, unas 32 por ahí, que lo mismo sucede con otro PDF que más adelante van a ver, que es el de aparatos y sistemas, que por ahí son muchas hojas y prefiero que no lo impriman, ¿sí? Porque es muy largo. Después, obviamente, que cada uno de ustedes va a hacer lo que quiere, pero, por ejemplo, todo lo que es el PDF en el módulo número 3 de aparatos y sistemas son como 90 hojas, y sabemos lo que cuesta 90 hojas, que en realidad es un PowerPoint que los compañeros de los cursos anteriores me lo han pedido, por eso yo se los coloqué ahí, ¿sí? Pero si toman nota, buena nota, no va a hacer falta que impriman esas 90 hojas de ese material de estudio, ¿ok? Quiero que quede bien claro. Modalidad de examen a través del campus virtual, la próxima clase lo vamos a ver, vamos a hacer como un simulacro, se hace a través del campus virtual, múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento, que sería como un unir con flechas, si lo trasladamos a una hoja. Los exámenes tienen una fecha para realizarlo, ustedes tienen que realizarlo dentro de esa fecha. 2 oportunidades para aprobar, se aprueba con 6, y después hay una tercera fecha que sería el recuperatorio, que tiene una fecha distinta al examen, donde tienen otra oportunidad más para rendir bien. Sí, historia de la farmacia entra. En el módulo número 1 entra todo lo del módulo número 1. Historia de la farmacia, rol del farmacéutico y del asistente, atención al cliente, organización y gestión de una farmacia. Sí, se puede realizar desde el celular, obviamente. Sí. Ya la próxima clase les enseño cómo es el unir con flecha, porque por ahí a lo mejor no lo visualizan como en realidad es.
pero es muy simple, muy fácil. Así que no se preocupen, ustedes vayan repasando nada más. ¿Sí? Y acuérdense de esas preguntitas que yo le dije, esto es tema de examen. ¿Sí? Ahí ya les di varias. Bien, por último, Eliana, te dejo la palabra. Sí, y entonces, ¿cuándo sería el examen? Porque ¿cuándo no tendríamos clases ahora? La semana que viene no y la otra tampoco porque serían los 2 feriados. La semana que viene sí tenemos clase. Ah, ¿no es feriado entonces? La semana próxima es 13, si yo no me equivoco. Claro, sí, no sé por qué me dijeron que había un feriado de la semana y pensé que era el jueves. No, El perdón, la semana que viene es 10. Sí. El 10 no es feriado, el 17 y el 24, si yo no me equivoco, es feriado. El Ah, 17 porque es Jueves Santo, ¿no? Sí. Y el 24 algo de... Ay, que nunca me sale la tolerancia, el respeto por los pueblos. ¿Cómo era? Ah, no. No sé si alguien sabe bien en realidad. Entonces, la semana que viene ya comenzamos con el módulo 2 y terminamos la charla del módulo 1. Exacto, y les enseño lo del examen y ahí colocamos la fecha del examen, cuándo va a ser. Perfecto. ¿Sí? Bien, pero yo ya les voy avisando que se viene el examen. Perfecto, chicos. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Si Dios quiere, entonces, nos vemos. No se me pongan tristes. Nos vemos la clase próxima. Les mando un beso enorme. Un beso enorme. Chao, Nos chao. vemos, profe. Chao. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao.